la persona doliente a la vida sin la persona fallecida, pasa del sobrevivir a vivir y empieza a ver, ¿no? Empieza a ser capaz de mirar la vida sin esta persona y a encontrarle un huequito en su corazón. El acompañamiento en este momento del camino se centra en transformar el vínculo que tenemos con la persona fallecida y de trabajar el recuerdo, ¿no? En el que podamos recordar a la persona con cariño y sin que la emoción sea abrumadora o nos trastorne. ¿Y cómo viven nuestros chiquis sus procesos de duelo? No sé si alguna vez te lo has planteado, porque es habitual ver a un niño o a una niña vivir con una dualidad en su proceso. ¿A qué me refiero? A que se mueven entre la vida y el dolor, la vivencia de la pérdida. Los adultos tenemos más dificultad para tocar la vida, pero los chiquis se lo permiten. Por eso es importante ser conscientes de ello, de que los chiquis se mueven mucho más en el proceso, que en sus procesos se permiten tocar la vida, se permiten jugar, se permiten relacionarse, se permiten disfrutar. Eso no quiere decir que no les duela, les duele, pero les duele diferente a nosotros o a nosotras. Por eso vamos a mirarles con esa realidad y vamos a ser conscientes de que se va a ir moviendo. Bueno, duelo y depresión comparten algunos síntomas comunes, pero son dos procesos muy diferentes. La depresión es una enfermedad, es un trastorno mental y va acompañada de un estado de ánimo deprimido en el tiempo, o sea, durante largo tiempo, y además es persistente. En la depresión no hay esperanza, sin embargo en el duelo sí. Y la depresión no es un proceso adaptativo, sin embargo el duelo es un proceso adaptativo. Necesitamos un tiempo para ajustarnos a la nueva realidad que aparece después de la pérdida de una persona querida. En el duelo es dinámico, es un proceso dinámico, va cambiando. Sin embargo, en la depresión es un proceso que los cambios no son tan evidentes, ¿no? Puede estar estancado o bloqueado durante un tiempo. Sin embargo, en un duelo sano, van cambiando la intensidad, va cambiando las cosas que nos pasan, las emociones. Entonces, es un proceso que de alguna manera te impulsa hacia adelante, ¿no? Y el duelo es al contrario, el duelo empuja hacia abajo. Además, en el duelo hay un vacío, ¿no? Y los pensamientos tienen un contenido que tienen que ver con el recuerdo de la persona que hemos perdido. Sin embargo, en la depresión no hay un contenido cognitivo concreto. Luego, hay también otra característica importante, que es que en el duelo hay un motivo por lo que tenemos ese bajón, ¿no? Sin embargo, en la depresión a veces no hay un motivo claro para que podamos observar de por qué aparece este tipo de enfermedad. Y hay otro síntoma también muy frecuente, que es el deseo de morir, ¿no? En la depresión hay una necesidad de... O sea, la persona quiere morirse, no quiere vivir. Sin embargo, en el duelo, la persona en algunos momentos, sobre todo al principio, cuando ve que la persona que ha fallecido, que ha perdido, no va a volver nunca más, puede haber un deseo, un sentimiento de querer morir, pero no por dejar de vivir, sino por encontrarse con la persona que ha perdido. Entonces, estas diferencias principales son las que nos pueden ayudar a evaluar si estamos ante un duelo o una depresión, pero teniendo en cuenta que cada caso hay que evaluarlo individualmente. No hay un caso igual a otro y no se puede generalizar. Entonces, a la hora de mirarlo, es importante tener en cuenta que las diferencias individuales son muy importantes, que cada caso necesita su propia evaluación. Muchas veces vienen a avisar, y el otro día tuvimos un encuentro de familiares de personas en duelo que vienen a preguntar dudas, a entender un poco cómo ayudar o cómo acompañar a una persona en duelo, y una de las dudas que les surgía es cuando una persona está hiperactivada, que está haciendo muchísimas cosas, no quiere parar en ningún momento, llena el día tanto de trabajo como de ocio con tal de no estar en un momento a solas, no estar en un momento en un vacío y no estar en ningún momento donde pueda recordar, llegar a la noche tan cansado o tan cansada que no tener tiempo para ver qué me pasa a mí con este vacío.
es una respuesta muy natural. Cuando el vacío es tan grande y nos asusta tanto, a veces la respuesta es huir de él. Y la forma de huir de ese vacío es ir poco a poco llenándola el día y llenando la vida de actividades, hasta que normalmente eso se va diluyendo, vamos aceptando poquito a poco pues espacios donde nos viene ese vacío, tolerando el poder estar en casa con más tranquilidad, tolerando el tener una tarde libre o el tener 3 horas libres y ir aceptando que hay un vacío y poco a poco vamos, esa hiperactivación va bajando y se va descongelando. Y ahí sí que es cuando empiezan a surgir emociones, empiezan a surgir sentimientos, empieza a aparecer mucha angustia y todo el proceso de duelo empieza a fluir con normalidad. Pero sí que es importante ser consciente que a lo mejor durante un tiempo, no sé si unas semanas o unos meses, hay que permitir y aceptar como normal y como algo que suele suceder dentro de un proceso de duelo esa hiperactivación, porque como mecanismo de defensa simplemente al miedo o la sensación tan angustiosa que genera el vacío.